La literatura y el cine se han encargado de llenar de sombras la imagen de una de las religiones más antiguas del mundo, el vudú. La cultura pop ha llevado a un nivel casi irrisorio y blasfemo una palabra que, contrario a lo que se piensa, significa espíritu o alma, mientras que, en el fondo, sus fieles continúan realizando sus rituales sagrados sin importar que se les adjudique la creación de los zombies. En esta ocasión, te pedimos que te sumerjas en las tinieblas de lo desconocido y que disfrutes con nosotros de los secretos del vudú. El vudú es una religión y práctica espiritual que se originó en África Occidental y se desarrolló principalmente en Haití y otras regiones del Caribe. Con una historia rica y compleja, esta liturgia ha sido objeto de fascinación y malentendidos por parte del resto del mundo. A través de este video exploraremos los orígenes del vudú, sus exponentes más importantes, los rituales más representativos y los misterios que rodean estas prácticas. El vudú tiene sus orígenes en las tradiciones espirituales y religiosas de varias culturas africanas, especialmente la región conocida como el Golfo de Guinea. Estas usanzas incluyen creencias en los espíritus, la adoración de ancestros y la conexión con la naturaleza. Durante la trata de esclavos, millones de africanos fueron llevados a América, transportando consigo sus creencias. En el contexto de la esclavitud en Haití, estas tradiciones se fusionaron con elementos de la religión católica y las fes indígenas, dando comienzo al vudú como se conoce hoy en día. Como es posible advertir, el sincretismo se extendió como la pólvora. Es posible que el vudú haya dado origen al término médico-brujo, y su exponente más importante no es otra que Marie Laveau, una sacerdotisa que vivió en Nueva Orleans a principios del siglo XIX. Laveau fue conocida por sus habilidades como curandera, su influencia en la comunidad y su capacidad para unir elementos del vudú africano con prácticas locales y católicas. Su legado sigue siendo una parte importante de la cultura de Luisiana y sus alrededores. El vudú está lleno de protocolos fascinantes que combinan elementos de la música, la danza, la invocación de espíritus y el uso de objetos rituales. Uno de los más conocidos es el rito del tambor, donde estos instrumentos se utilizan para invocar a los loas y facilitar la comunicación entre los practicantes y los muertos. La danza también desempeña un papel crucial en muchos rituales vudú, ya que se cree que ayuda a entrar en estados de trance y conexión espiritual. Otro elemento característico es el uso de muñecos, algo que los medios de comunicación han satanizado a lo largo de los años. Se cree que los también llamados fetiches pueden ser utilizados para influir en la vida de una persona, ya sea para curar enfermedades o para causar daño. Sin embargo, es importante destacar que la idea de muñecos maléficos es más un mito popular que una práctica real dentro del vudú auténtico. El vudú ha sido a menudo malinterpretado y estigmatizado en la cultura popular, asociándose erróneamente con la magia negra y los rituales oscuros. No obstante, los verdaderos secretos tras las prácticas de esta religión son mucho más profundos y complejos. El vudú es una práctica que busca la conexión con lo divino, la sanación espiritual y la armonía con la naturaleza y la comunidad. Un rasgo importante del vudú es su enfoque en la dualidad y el equilibrio. En su cosmovisión,
debe existir cierta equivalencia entre el mundo material y el espiritual, entre el bien y el mal, y entre los humanos y los muertos. Esta comprensión de la dualidad es fundamental para entender las prácticas y creencias culturales de la parte de África donde se produjo la liturgia. Otro eje es la importancia de la comunidad y la solidaridad. En las ceremonias vudú se enfatiza lo fundamental de la colectividad como un todo y se busca la armonía y la ayuda mutua entre los miembros. Esta conexión comunitaria es una parte esencial de la práctica más allá de la propia magia. Mau Lisa es el espíritu creador, el dios dueño de otros entes del panteón vudú. Se trata de un ser andrógino que encarna un principio cosmológico dual. Por un lado, Mau, la luna, y por el otro, Lisa, el sol. Ellos representan los aspectos femenino y masculino. Lisa es el dios del sol que trae el día y el calor, y también la fuerza y la energía. Mau, la diosa de la luna, proporciona el frescor de la noche, la paz, la fertilidad y la lluvia. Al mismo tiempo, otra versión del mito afirma que Mau es la diosa creadora absoluta del vudú, siendo solo una deidad femenina representada como una mujer mayor, indulgente y dulce. Según esta tradición, ella tuvo 7 hijos: Sakpata, Vodún de la tierra; Sebioso, Vodún del trueno asociado a la justicia divina; Agde, Vodún del mar; Gu, Vodún del hierro y la guerra; Age, Vodún de la agricultura y los bosques; Jo, Vodún del aire; y Legba, Vodún de lo impredecible. Papa Legba. Papa Legba es uno de los loas más reconocidos en el vudú haitiano. Se le considera el guardián de los cruces y caminos, el comunicador entre el mundo terrenal y el espiritual. En muchos rituales se le invoca primero para abrir el paso y permitir la comunicación entre otros loas. Su origen se remonta a las tradiciones africanas, donde entidades similares a menudo se asociaban con la comunicación entre humanos y espíritus. En otras culturas, entes como Hermes de la mitología griega o el Ewa de la santería cubana comparten similitudes con Papa Legba, en su papel como mensajero y guardián de los límites entre lo divino y lo humano. Barón Samedi. El Barón Samedi es otro loa importante en el panteón vudú. Se le considera el señor de los muertos y preside sobre el cementerio. A menudo se le representa como un hombre vestido de negro con un sombrero de copa y un cráneo pintado en la cara. Barón Samedi es invocado en rituales funerarios y en situaciones relacionadas con la muerte y el más allá. Sus homólogos podrían ser entidades como Hades de la mitología griega o la Santa Muerte de la tradición mexicana, ya que comparten similitudes con Barón Samedi en su asociación con el reino de los difuntos y la transición entre la vida y la muerte. Ersula Freda. Ersula Freda es una loa asociada con el amor, la belleza y la fertilidad. Se le representa como una mujer elegante y apasionada. Es invocada en rituales relacionados con el amor y las relaciones humanas. Su origen se remonta a las deidades femeninas de las tradiciones africanas, donde a menudo se les atribuía poderes afines a la fertilidad y la creación. En otras culturas, entidades como Afrodita en la mitología griega o Oshun en la santería cubana comparte similitudes con Ersula Freda en su asociación con el amor, la belleza y la sensualidad. Ogún. Ogún es un loa asociado al hierro, la guerra y la tecnología.
se considera el patrón de los herreros y trabajadores del metal. Es invocado en rituales de protección, fuerza y progreso. Su origen se remonta a las deidades guerreras en las tradiciones africanas, donde a menudo se les atribuye poderes relacionados con la lucha y la destreza en la batalla. Su figura es parecida a las entidades como Ares en la mitología griega u Ogún en la santería cubana, compartiendo similitudes con este último en su asociación a la guerra, la protección y el dominio sobre el hierro y la metalurgia. Como es posible notar, el vudú es una religión vasta y compleja, con tradiciones que van más allá del bien y del mal, y cuyos conceptos pertenecen a un estado natural tan humano como la vida y la muerte. Si te gustan las historias oscuras, te invitamos a sumergirte en el mundo de Tierra de Sueños, mi antología de horror y fantasía, la cual ya está disponible en Amazon. También te invitamos a suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para seguir disfrutando de este contenido. Ahora, apaga la luz y descubre los terrores primigenios que se esconden tras las sombras arcanas. Sombras arcanas.